Para mí, Zane era simplemente el lugar donde crecí. Desde que era niño sabía que algo en Bleakfield no estaba bien. Las casas, viejas y desmoronándose, parecían tener vida propia, como si los muros susurraran secretos oscuros cuando el viento aullaba por las noches. Pero nunca le di mucha importancia. Después de todo, todos los pueblos pequeños tienen sus leyendas, ¿no? Todo cambió el día que empezamos a notar a los animales. Comenzó con los cuervos. Al principio, solo eran un par, posados en los tejados, observándonos mientras caminábamos por las calles. Luego, empezaron a multiplicarse. Pronto, docenas de ellos llenaban los árboles y faroles, sus ojos negros como el abismo siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Su presencia era sofocante, como si estuvieran esperando algo. Nadie en el pueblo decía nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Fue en una de esas tardes, cuando el sol apenas se atrevía a asomarse entre las nubes grises, que lo encontré. Un gato, o lo que quedaba de él, tirado en la acera cerca de mi casa. Su cuerpo estaba destrozado, las tripas esparcidas por el pavimento como si algo lo hubiera desgarrado desde dentro. Alrededor del cadáver, los cuervos se agolpaban, picoteando la carne podrida con una devoción casi ritual. Retrocedí, el estómago revuelto por el hedor. Pero algo en la escena me obligó a mirar más de cerca. En la sangre, mezclada con la carne desgarrada, vi algo escrito. No eran palabras, no exactamente, sino símbolos, marcas que se retorcían y cambiaban como si estuvieran vivas. Aquella noche, intenté olvidarlo, pero la imagen del gato desollado y esos símbolos malditos no me dejaban en paz. En la oscuridad de mi habitación, escuché algo en la ventana, el rasguido de uñas contra el vidrio. Cuando me levanté para mirar, no había nada, solo la niebla densa cubriendo la calle, pero el rasguido continuaba, más insistente, más desesperado. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era mi imaginación, pero entonces escuché el aleteo. Eran los cuervos, cientos de ellos, rodeando mi casa. Sus picos golpeaban contra las ventanas, sus alas creando un batir sordo que resonaba en las paredes. Podía sentir sus ojos sobre mí, una presencia pesada, como si me estuvieran observando, esperando a que cometiera un error. Intenté dormir, pero el sonido no me dejaba. Sentí que algo, una presencia más allá de los cuervos, se acercaba. No podía verlo, pero podía sentirlo. Una aura de muerte impregnaba el aire, y cada vez que respiraba, sentía que algo se apoderaba de mí, algo que succionaba lentamente mi vitalidad. Mis músculos se entumecían, y mis pensamientos se volvían oscuros, pesados, como si estuviera descendiendo en un pozo sin fondo. No pude más. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero en cuanto la abrí, el aleteo cesó. Todo quedó en silencio, un silencio tan denso que dolía en los oídos. Y entonces lo vi. Una figura alta, de pie en el umbral de la puerta, envuelta en sombras. No podía distinguir su rostro, pero sentí su mirada clavada en mí, helándome la sangre. No estaba solo. A su alrededor vi más figuras, apenas visibles en la penumbra, acercándose lentamente. Los acosadores habían llegado. No sé cómo logré cerrar la puerta a tiempo. Mi mente estaba nublada por el pánico, mi cuerpo paralizado por el miedo, pero de alguna manera mis manos se movieron por instinto, girando la cerradura justo cuando las primeras sombras alcanzaron el umbral. Apreté la espalda contra la puerta, el corazón martillando en mi pecho, mientras escuchaba susurros al otro lado, voces inhumanas que se entrelazaban en un cántico bajo y gutural. Las luces de la casa parpadearon, sumiendo todo en una penumbra irregular. El aire se volvió pesado, cargado de una energía malsana que oprimía mis pulmones. Los cuervos ya no aleteaban, pero su presencia seguía allí, como si estuvieran esperando su turno en esta siniestra cacería. Mi mente buscaba respuestas, pero solo encontraba más preguntas. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Qué querían de mí? Y sobre todo, ¿por qué sentía que estaban directamente conectadas con los símbolos en el cadáver del gato? El teléfono estaba en la mesa junto a la puerta. Lo agarré con manos temblorosas y marqué el número de la policía, pero solo obtuve un pitido largo y monótono. No había línea. Desesperado, intenté llamar a algún amigo, a alguien que pudiera ayudarme, pero era inútil.
Cada número que marcaba terminaba en el mismo vacío, como si mi casa estuviera desconectada del mundo exterior. Finalmente, colgué el teléfono y me giré hacia las ventanas, intentando vislumbrar algo más allá de la niebla. Nada. Solo la oscuridad y la sensación cada vez más creciente de que estaba siendo observado. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que encontrar una salida, cualquier cosa que me alejase de esas criaturas. Sin embargo, algo me detenía. Era una sensación extraña, como si mi propia casa hubiera cambiado de alguna manera, volviéndose hostil. El pasillo que llevaba a la cocina parecía más largo, las paredes más cerradas, como si la casa estuviera viva y quisiera atraparme. Aún así no tenía opción. Si me quedaba, esas cosas entrarían tarde o temprano. Me obligué a moverme, cruzando el pasillo con pasos inseguros. A cada paso, sentía un aumento en la presión del aire, como si una fuerza invisible estuviera exprimiendo la vida de mí. Cuando finalmente llegué a la cocina, me sentí al borde del colapso, la cabeza doliéndome y la vista comenzando a oscurecerse. Y entonces lo vi. Un perro grande, un pastor alemán, estaba parado en medio de la cocina, con la cabeza baja y las orejas hacia atrás. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y un gruñido bajo y continuo emanaba de su garganta. No era mi perro, ni siquiera sabía de dónde había salido. Pero lo que más me aterrorizó fue lo que noté al mirarlo de cerca. Su piel parecía estar colgando de su cuerpo, desgarrada en algunos lugares, como si algo lo hubiera intentado despellejar vivo. Y aún así, estaba allí, moviéndose, respirando, con una mirada fija en mí que sugería una inteligencia malsana. El gruñido se hizo más profundo, resonando en mis huesos, y supe que no tenía mucho tiempo. Empecé a retroceder, pero tropecé con algo detrás de mí. Al girarme, me encontré cara a cara con otra de esas figuras, pero esta vez pude verla claramente. Era humano, o al menos lo había sido alguna vez. Su cuerpo estaba cubierto de una gruesa capa de pelo, su rostro distorsionado en una mueca de odio puro. Sus ojos, inyectados en sangre, me miraban con una mezcla de rabia y hambre. Sus manos, más garras que dedos, estaban levantadas como si estuviera listo para destrozarme. Era un hombre bestia, un monstruo salido de las peores pesadillas, y estaba en mi casa. Intenté correr, pero fue inútil. La criatura se lanzó sobre mí, sus garras rasgando mi ropa y piel, enviándome al suelo. Sentí su aliento caliente y fétido en mi cara, su peso aplastando mis pulmones. Pero antes de que pudiera dar el golpe final, algo lo detuvo. El aire en la cocina se volvió aún más denso, y la criatura dejó escapar un aullido de dolor, como si algo invisible la estuviera devorando desde dentro. Aproveché ese momento para empujarla con todas mis fuerzas, logrando liberarme. Me levanté como pude, con el cuerpo dolorido y la cabeza girando, y me dirigí hacia la puerta trasera de la cocina. Abrí la puerta de un tirón, pero justo cuando creí que había escapado, lo vi. En el jardín trasero, el líder del grupo de acosadores me esperaba. Su sonrisa torcida era la de alguien que ya había ganado. Mi cuerpo se quedó paralizado por el horror al ver al líder en el jardín trasero, esperando como si hubiera estado planeando cada uno de mis movimientos. Tenía algo en la mano, una especie de daga antigua, oxidada y manchada con lo que solo podía suponer era sangre seca. Pero lo que más me aterró fue su rostro. Era alguien que conocía. En cuanto lo reconocí, el aire en mis pulmones se evaporó. Se trataba de Mark, mi mejor amigo desde la infancia. Siempre había sido el más valiente entre nosotros, el que se lanzaba a cualquier situación con una sonrisa desafiante. Ahora esa sonrisa seguía allí, pero estaba deformada, distorsionada por una crueldad que jamás le había visto. Los ojos que una vez reflejaron compañerismo y alegría, ahora eran pozos negros de maldad y locura. «Zane», dijo, su voz goteando veneno, «sabía que llegarías hasta aquí. Siempre fuiste el más fuerte de nosotros, pero también el más fácil de engañar». No podía creer lo que veía ni lo que escuchaba. Mark había sido secuestrado hacía meses, o al menos eso es lo que todos pensábamos. Su desaparición había sido el inicio de los rumores sobre los acosadores, sobre las sombras que acechaban en Bleakfield. Pero ahí estaba, de pie ante mí, convertido en algo monstruoso. «¿Qué te ha pasado?», logré preguntar, mi voz temblorosa.
¿Qué me ha pasado?, repitió burlón. Finalmente me he liberado. Me he convertido en lo que debía ser. Estos acosadores no son más que el comienzo. Ellos me han mostrado la verdad, Zane, y ahora es mi turno de mostrarte lo mismo. Mark levantó la daga, apuntándola hacia mí, pero no fue el arma lo que me preocupó. Era la mirada en sus ojos, la certeza de que no estaba jugando. Había cambiado, se había transformado en algo retorcido. Mi amigo se había convertido en el líder de los acosadores, y ahora estaba decidido a convertir el resto de nuestra ciudad en lo mismo. ¿Te preguntas por qué?, continuó, avanzando lentamente hacia mí. Bleakfield siempre ha sido una ciudad maldita, Zane. Siempre lo supimos. Pero lo que no sabías es que hay un poder aquí, un poder que solo espera ser reclamado. La muerte es solo el principio. El aire se volvió aún más frío, y noté que las plantas alrededor de Mark empezaban a marchitarse. Era como si el simple hecho de acercarse a él drenara la vida de todo a su alrededor. Lo vi entonces claramente. Mark estaba envuelto en un aura de muerte, una energía oscura y corrupta que se alimentaba de la vida misma. De repente lo entendí. Mark no solo era el líder, era la fuente de todo este mal. Él había traído a los acosadores aquí, había desencadenado esta pesadilla en nuestro pueblo, y ahora quería que yo me uniera a él. «Únete a mí, Zane», ofreció, extendiendo una mano. «Juntos podemos tomar este poder y gobernar sobre lo que queda. Seremos dioses en un mundo que ya ha muerto». La desesperación me llenó como un veneno. Estaba atrapado, acorralado por un amigo que ahora era mi peor enemigo. La presencia de Mark estaba sofocándome, debilitándome con cada segundo que pasaba. Sentía cómo mis fuerzas me abandonaban, cómo mi visión se oscurecía. El perro, la bestia humana en la cocina, todo formaba parte del mismo patrón. Y ahora, el líder estaba aquí, ofreciéndome una opción que sabía no podría rechazar. O lo hacía o moría. Pero justo cuando todo parecía perdido, algo dentro de mí se reveló. Una chispa de lo que había sido. Un recuerdo de quién era antes de que todo se desmoronara. No podía dejar que Mark ganara. No podía dejar que esta corrupción se apoderara de Bleakfield. Nunca, gruñí, reuniendo la poca fuerza que me quedaba. Mark soltó una carcajada, una risa hueca y sin alma que reverberó en el aire muerto del jardín. «Eso pensé», dijo. «Pero no importa. Una vez que te mate serás mío de todos modos. No hay escape, Zane. No de esto». Y entonces se abalanzó sobre mí, la daga alzada y lista para hundirse en mi carne. El tiempo pareció ralentizarse mientras Mark se lanzaba hacia mí con la daga en alto. Mis sentidos se agudizaron en el último segundo y el mundo a mi alrededor se redujo a una sola cosa: sobrevivir. Instintivamente rodé hacia un lado, esquivando el golpe por un pelo. Sentí el filo de la daga rasgando la tela de mi camisa, apenas rozando mi piel. Caí al suelo, golpeándome duro el costado, pero no me detuve. Me levanté de inmediato, el corazón latiendo con fuerza mientras Mark giraba sobre sus talones, su sonrisa torcida transformándose en una mueca de odio puro. Sus ojos brillaban con una furia inhumana, una bestia desatada por completo. El jardín a nuestro alrededor se oscureció más, como si el propio mundo estuviera en sintonía con la maldad que emanaba de Mark. Las sombras se arremolinaron, formando figuras grotescas que se retorcían en la penumbra, y el aire se llenó de susurros, como si las almas de los muertos estuvieran observando nuestro enfrentamiento. «No puedes escapar, Zane», rugió Mark, su voz resonando con una fuerza sobrenatural. «Este es tu destino, acéptalo». Pero yo no estaba dispuesto a aceptar nada. Me lancé hacia adelante, agarrando una piedra grande del suelo. Con todas mis fuerzas, la estrellé contra la mano de Mark, haciendo que la daga cayera de sus dedos. Mark dejó escapar un gruñido de dolor, y en ese momento de debilidad, vi mi oportunidad. Me abalancé sobre él, tratando de someterlo, pero su fuerza era sobrehumana. Con un movimiento brusco, me arrojó al suelo como si no pesara nada. El impacto me dejó aturdido, pero algo llamó mi atención en medio del dolor. El perro que había visto antes en la cocina, el pastor alemán desollado, estaba parado al borde del jardín, observando la escena. Su presencia era más que inquietante. Había algo en sus ojos que me pareció casi humano, como si comprendiera el horror que estaba ocurriendo. Mark se lanzó sobre mí de nuevo, esta vez con las manos desnudas,
dispuesto a estrangularme. Pude ver sus ojos, inyectados en sangre, llenos de odio y desesperación, pero justo cuando sus manos se cerraron sobre mi garganta, sentí un movimiento a nuestro alrededor. Las sombras que habían estado acechando en la periferia se agitaron, como si respondieran a algo más allá de nuestra lucha. Y entonces, de la nada, el perro atacó. Se lanzó sobre Mark con una ferocidad que nunca había visto en un animal. Sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo de Mark, desgarrando carne y hueso con un crujido espantoso. Mark gritó, un alarido que no parecía humano, y trató de zafarse, pero el perro no lo soltó. Era como si una fuerza más grande lo impulsara, una voluntad implacable que no tenía intención de detenerse. Aproveché el caos para rodar fuera de su alcance, jadeando y tosiendo mientras recuperaba el aliento. Vi a Mark forcejear, golpeando al perro con su mano libre, pero algo en la bestia parecía imparable. A medida que luchaban, noté cómo la misma aura de muerte que había rodeado a Mark comenzaba a devorar al animal también. Pero el perro, en lugar de retroceder, se aferró más, sus ojos brillando con una determinación sobrenatural. La criatura que una vez había sido mi amigo, dejó escapar un grito final, una mezcla de rabia y dolor, antes de caer al suelo. El perro soltó su agarre, retrocediendo lentamente, sus ojos aún fijos en Mark, ahora en el suelo, inmóvil. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, casi insoportable. Mi corazón seguía martillando en mi pecho, y la realidad de lo que acababa de suceder se asentó en mi mente. Mark estaba muerto. El líder de los acosadores había sido derrotado, pero ¿a qué costo? El perro, la bestia desollada, me miró una última vez antes de colapsar también. Su cuerpo, ya destrozado, no pudo soportar más, y murió allí, en el jardín. Me quedé de pie, observando cómo las sombras retrocedían, desvaneciéndose lentamente en la oscuridad de la noche. Los susurros se extinguieron, dejando solo el crujido de las hojas bajo mis pies. Sabía que nunca podría explicar lo que había sucedido. Nadie en Bleakfield lo creería, pero una cosa era segura. El mal que había infectado nuestro pueblo no desaparecería por completo. Había algo en el aire, en la tierra misma, que seguiría existiendo, latente, esperando su oportunidad para volver. Finalmente, con las piernas temblando y el cuerpo entumecido, me alejé del jardín. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Los acosadores se habían llevado más que vidas esa noche. Se habían llevado mi paz, mi cordura.